Vamos a conocer sobre los principios de la fermentación, tipos y técnicas, aplicaciones y límites, dando inicio a los principios. En este sentido tenemos 5 principios esenciales, empezando por el principio de la anaerobiosis. La fermentación es por definición un proceso anaeróbico. En la respiración normal, anaeróbica, el oxígeno actúa como un imán que atrae los electrones al final de la cadena de transporte de energía. Al haber oxígeno, la célula puede extraer toda la energía de la glucosa. En la fermentación, al eliminar el oxígeno, la célula se queda sin ese imán. Para no morir, el microorganismo se ve obligado a usar una molécula orgánica interna, como el purivato, para aceptar esos electrones que viene siendo un mecanismo de emergencia o supervivencia. Si introduces oxígeno en un proceso de fermentación, los microorganismos, como la levadura, detendrán inmediatamente la producción de alcohol, porque la respiración aeróbica es casi 20 veces más eficiente. Las células prefieren el oxígeno porque obtienen mucho más ATP. Por lo tanto, el principio de la anaerobiosis debe ser estricto para garantizar que el microorganismo genere los subproductos que se buscan. No todos los microorganismos reaccionan igual a la falta de oxígeno, y esto define el tipo de proceso. En este sentido tenemos los anaerobios estrictos. El oxígeno no es tóxico para ellos, mueren en su presencia, como por ejemplo las bacterias que producen biogás. Existen otros como los anaerobios facultativos, que pueden vivir con o sin oxígeno. En presencia de oxígeno respiran, en su ausencia fermentan, como por ejemplo la levadura y la mayoría de las bacterias lácticas. Es aquí donde el control del entorno es vital. Continuamos con el segundo principio, que es el principio del sustrato de carbono. No hay fermentación sin un combustible. El sustrato es la fuente de energía orgánica que el microorganismo va a degradar. En este sentido tenemos los azúcares simples, que es la glucosa, que por supuesto es el sustrato universal, y los polímeros complejos. En procesos industriales se usan almidones o lactosa, que el microorganismo debe romper primero en azúcares simples para poder procesarlos. El sustrato principal en la fermentación son los carbohidratos, los azúcares, porque su estructura química es rica en electrones y fácil de romper. Los monosacáridos son los preferidos, la glucosa y la fructosa. Al ser moléculas simples, los microorganismos absorben directamente a través de su membrana celular. Y tenemos los disacáridos y los polisacáridos, que son la lactosa y el almidón. Son cadenas más largas. Aquí entra un subprincipio. El microorganismo debe secretar enzimas extracelulares para romper esas cadenas largas en azúcares simples antes de poder fermentarlo. Luego en este principio tenemos la relación carbono-nitrógeno. Aunque el carbono es la fuente de energía, que es el combustible, el microorganismo también necesita construir sus propias estructuras. En este caso son las proteínas y las enzimas que en ellas se encuentran. Para una fermentación eficiente, el sustrato debe tener un equilibrio. Si hay mucho azúcar, pero nada de nitrógeno, la población de microorganismos no crecerá y la fermentación se detendrá o será muy lenta. Luego tenemos la concentración del sustrato, que es la presión osmótica. Si la concentración de azúcar es demasiado alta, como en la miel o en mermeladas muy dulces, se crea una presión osmótica que deshidrata el microorganismo, impidiendo la fermentación. Por eso el azúcar en altas concentraciones funciona como conservante. Existe un punto óptimo de saturación para que la fermentación sea vigorosa, sin estresar a la célula. Luego, dentro de este mismo principio, tenemos la transformación de la energía, donde la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El microorganismo toma la energía de los enlaces químicos del sustrato y usa una pequeña parte para crear ATP, que es la molécula universal para que las células puedan absorber energía, liberan el resto en forma de calor, que es nuestra energía térmica, y almacenan la energía sobrante en los productos finales, como alcohol o ácido, que son moléculas de azúcar a medio romper para poder fermentarlos. Luego seguimos con nuestro tercer principio, que es el principio de oxidación incompleta y regeneración de coenzimas. Este es el corazón químico del proceso, donde se divide en dos partes. Tenemos una oxidación parcial. A diferencia de otros procesos químicos, aquí la molécula de glucosa no se destruye del todo.
Los enlaces químicos que quedan en el alcohol o el ácido láctico aún contienen mucha energía. Luego tenemos el reciclaje del NAD+. Durante la glucosis, una coenzima llamada NAD+, se llena de electrones y se convierte en NADH. Para que el proceso no se detenga por falta de espacio, la fermentación utiliza piruvato para descargar esos electrones, regenerando el NAD+, y permitiendo que la producción de energía sea continua. En la respiración aeróbica con oxígeno, la glucosa se quema totalmente hasta convertirse en cenizas químicas transformadas en dióxido de carbono y agua, extrayendo toda su energía. En la fermentación, la oxidación es parcial. El microorganismo solo da un mordisco, por así decirlo, o por analogía, a la energía de la célula. Como consecuencia, el producto resultante sigue siendo una molécula orgánica compleja que todavía contiene mucha energía química, por eso el alcohol es inflamable y el lactato puede ser usado por nuestro cuerpo como combustible posterior. El cuarto principio, que es el principio de la especificidad microbiológica, el resultado final depende exclusivamente de la enzima que procede el microorganismo presente. Este principio explica por qué, partiendo de la misma glucosa, puedes obtener un vino embriagador o un yogur espeso. No es una cuestión al azar, sino de maquinaria enzimática, empezando por el microorganismo como arquitecto. El sustrato, el azúcar, es solo la materia prima. El producto final depende exclusivamente de las enzimas que el microorganismo tiene codificadas en su ADN, como por ejemplo las levaduras poseen una enzima llamada piruvato descarboxilasa. Esta rompe el piruvato, libera CO2 y produce etanol. El otro ejemplo que tenemos son las bacterias lácticas. No tienen esta enzima, ellas usan la lactato deshidrogenasa, que convierte el piruvato directamente en ácido láctico sin soltar gas. Dentro de la especificidad hay niveles de la limpieza en el proceso. Tenemos los homofermentativos, que son especialistas, toman la glucosa y producen un solo tipo de desecho. Un ejemplo solo es el ácido láctico. Son ideales para la industria porque el sabor es predecible y puro, como en el yogur comercial. Y tenemos los heterofermentativos, que son generalistas, producen ácido láctico, pero también un poco de alcohol, CO2 y ácido acético. Esto da perfiles de sabor más complejos, típicos de productos como la masa madre. Luego tenemos dentro de este mismo principio la exclusión, que sería la competencia. La especificidad también se trata de quién domina el entorno. En la naturaleza hay miles de microbios compitiendo. La especificidad en biotecnología se logra mediante el control de variables, como por ejemplo en la sal. Si añades un 2% de sal a un repollo, se eliminan las bacterias de la putrefacción, pero permites que las lácticas, que son tolerantes a la sal, prosperen. En otro punto tenemos el pH. Al acidificar el medio, las bacterias buenas crean un escudo químico que impiden que otros microbios específicos crezcan. Nuestro quinto y último principio es el principio de autolimitación y control de variables. La fermentación es un proceso biológico finito. Los microorganismos modifican su entorno de tal manera que, eventualmente, el proceso se detiene por las condiciones que ellos mismos crearon. En este sentido, tenemos el fenómeno de la autotoxicidad. Es el principio de morir en sus propios desechos, ya que los subproductos de la fermentación, como el alcohol o ácido, son sustancias antimicrobianas, como por ejemplo en la fermentación alcohólica. A medida que el nivel de etanol sube, la membrana celular de la levadura se vuelve permeable y sus enzimas dejan de funcionar. La mayoría de las levaduras mueren o entran en latencia cuando alcanzan un 12% o 15% de alcohol. También tenemos el ejemplo de la fermentación láctica. El ácido láctico acumulado baja el pH del medio. Cuando el entorno se vuelve demasiado ácido, pH cercano a 4 o menor, las propias bacterias lácticas detienen su metabolismo. Posteriormente tenemos la generación de calor, que es el principio exotérmico. La fermentación es una reacción que libera energía en forma de calor. El problema es que si el calor no se disipa, la temperatura sube por encima del rango óptimo, que normalmente es de 30 a 35 grados centígrados para muchas cepas. Como consecuencia, el exceso de calor desnaturaliza las proteínas,
del microorganismo, eliminándolo y deteniendo la fermentación antes de que el azúcar se haya consumido por completo. Dentro del mismo principio tenemos el control de pH como barrera selectiva. El cambio de pH no solo limita al microorganismo bueno, sino que es el principio fundamental de la seguridad alimentaria. A medida que las bacterias lácticas producen ácidos, el pH baja rápidamente. La mayoría de las bacterias patógenas no pueden sobrevivir en ambientes ácidos por debajo de 4.6. Como principio de estabilidad, una vez que el pH baja lo suficiente, el alimento se vuelve microbiológicamente estable. Para las variables de control críticas, se debe monitorear controles como la densidad, que mide cuánto azúcar queda. Si la densidad deja de bajar, la fermentación terminó. Por otro lado, la temperatura, que debe mantenerse constante para evitar estrés celular. Otra de las variables, y para culminar, serían los nutrientes. Asegurar que haya nitrógeno y vitaminas suficientes para que el microorganismo resista sus propios desechos.